Ok, jóvenes, vamos a empezar. Primero voy a verificar que me escuchen. ¿Me escuchan? ¿Pueden escucharme? Sí, profe. Sí. Ok, gracias, Dalia. Ya veo que somos 4. Somos Dalia, Omar, Marisela y Laura. Es un tema bastante sencillo, pero importante también. Nuestro tema del día de hoy es Adverbs of Frequency. Adverbs of Frequency, que significa en español adverbios de frecuencia. ¿Ok? Nuestra próxima clase, la de lunes, vamos a ver adverbios y adjetivos para conocer la diferencia entre un adverbio y un adjetivo. Cuándo se ocupa uno, cuándo se ocupa el otro y cómo se escriben, ¿no? Ahorita vamos a ver los adverbios de frecuencia. Si recuerdan, vimos ya un tipo de adverbios en el pasado. ¿Alguien me puede decir qué adverbios vimos? ¿Alguien se acuerda? No. Fue de las últimas clases. Vimos los adverbios de cantidad, adverbs of quantity. ¿Ok? Ahorita vamos a ver los adverbs of frequency. An adverb of frequency tells us how often something takes place. ¿Qué significa esto? Un adverbio de frecuencia nos dice qué tan seguido, ojo, how often significa qué tan seguido, qué tan a menudo o con qué frecuencia algo sucede, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función de estos adverbios de frecuencia? Decir qué tan seguido pasa algo o si de plano no pasa nunca, ¿no? O si siempre pasa. Nuestros adverbios de frecuencia más comunes son estos que están aquí en la diapositiva. Tenemos aquí abajo en rojo never, que significa nunca, con 0% de frecuencia, es decir, nunca pasa, no pasa, 0% no. Y su antónimo, always, significa siempre, 100%, ¿no? Porque su frecuencia es del 100%, siempre, siempre pasa. Tenemos también, aparte de estos adverbios, vamos a ver la palabra almost, almost. Se escribe almost, ¿ok? Ahorita se las voy a enseñar. Almost, que significa casi. Y nos va a servir para decir cosas como casi siempre o casi nunca, etcétera, ¿no? Cuando no queremos decir siempre, porque va a haber algún momento en el que tal vez no suceda algo, pero la gran mayoría del tiempo sucede, entonces decimos casi siempre. O también casi nunca. Para eso utilizamos el almost, ¿ok? Entonces, este es un tema muy sencillo. Para decir siempre que algo sucede el 100% de las veces, usamos always. Always. Como si fuera o, always. Tenemos aquí el ejemplo. I always wake up at 6 o'clock. I always wake up at 6 o'clock. Yo siempre, esto lo vimos la clase pasada, wake up. Es un phrasal verb o un two-part verb. ¿Alguien recuerda qué significa wake up? Omar, ¿recuerdas qué significa wake up? ¿O alguna de ustedes, chicos? Levantarse o Levantarse. pararse. Ajá, muy bien, Omar, gracias. Wake up significa levantarse o pararse, ¿no? Pararse de cuando estabas durmiendo, ¿no? Entonces te levantas o te paras. Les dice, yo siempre me levanto o me despierto a las 6 de la mañana. 6 o'clock, cuando dice la palabra o'clock, significa en punto. A las 6 en punto, ¿no? A las 6 en punto. Después tenemos usually, usually, que significa usualmente.
Cuando usamos usually nos referimos a algo que sucede en el 90% de las ocasiones. Es decir, es muy frecuente, muy frecuente. Tenemos en el ejemplo, I usually come home after work. Yo usualmente voy a casa después del trabajo. Quiere decir que en la gran mayoría de las ocasiones, después de trabajar, va a casa. En el 90% de las ocasiones, ¿no? Esos números aquí son de referencia, tampoco los tomen muy al pie de la letra, nada más es para que se hagan a la idea más o menos de en qué jerarquía va cada palabra, qué es más frecuente. Lo más frecuente es always, después iría almost always, después iría usually y así, ¿no? Después tenemos normally o generally, que significa normalmente o generalmente. Ejemplo, I normally swim after school. Yo normalmente nado después de la escuela, ¿no? Yo normalmente nado después de la escuela. Quiere decir que es algo que hago también con mucha frecuencia. Después tenemos often o frequently. Often o frequently. ¿Qué significa? Often significa seguido. Frequently significa frecuentemente. En el ejemplo tenemos I often spend Christmas with friends. Yo seguido paso la Navidad con amigos. Yo seguido paso la Navidad con amigos, ¿no? En español traducido tal vez no tenga mucho sentido o no se escuche correcto. Sería como si en español dijéramos eh, frecuentemente paso la Navidad con mis amigos, o muy seguido paso la Navidad con mis amigos, o por lo común paso la Navidad con mis amigos. ¿Ok? Vamos a, creo que hay otro compañero, su compañera Karina. Quiere entrar. Listo. Entonces, often significa seguido, frequently significa frecuentemente. Después tenemos sometimes, que significa a veces. Sometimes. I sometimes play tennis on the weekend. Yo a veces juego tenis el fin de semana, ¿no? En el fin de semana. Yo a veces juego tenis el fin de semana. Sometimes. Es importante reconocer que sometimes te estás hablando de algo que por regular es a veces sí, a veces no, como 50% de probabilidad, ¿no? O 50% de frecuencia. Después tenemos occasionally. Occasionally. Ejemplo, I occasionally eat Vietnamese food. Yo ocasionalmente como comida vietnamita, ¿ok? Quiere decir que en ocasiones lo hago, o sea, es poco frecuente. Ya estamos ahorita en los adverbios de frecuencia que nos indican poca frecuencia. Empezamos con los que nos indican mayor frecuencia y ahorita ya vamos hacia menor frecuencia, ¿ok? Recuerden que sometimes es el que es tan frecuente como infrecuente, es decir, es la mitad de las veces sí, la mitad de las veces no sucede, ¿no? Ya después, occasionally, que es ocasionalmente, quiere decir que es poco frecuente. Después tenemos esta palabrita que puede que luego la encuentren, me pasa con varios alumnos que la han visto pero no saben qué significa, ¿ok? Seldom. Seldom. ¿Alguien sabe qué significa seldom? Ya tienen ahí el contexto de que es de poca frecuencia. ¿Qué significará? Profe, Ajá, es como algo que haces raramente, algo así. exactamente. Muy bien, Omar. Eres Omar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, sí, gracias, Ay, Omar. de nada. Sí, es raramente, pero me van a decir, profe, pero aquí está rarely.
5%, que significa raramente. Rarely significa raramente. Pues bueno, es importante que sepan que seldom se puede traducir como raramente o rara vez o muy pocas veces. También puede significar muy pocas veces. Muy pocas veces, raramente o rara vez. Recuerden que estos porcentajes son nada más como para que se hagan la idea de el grado de frecuencia o infrecuencia que te indica la palabra. En este caso, el ejemplo dice, I seldom go to the library. Significa, yo rara vez voy a la biblioteca, o yo muy pocas veces voy a la biblioteca, o yo casi no voy a la biblioteca. ¿Ok? Cualquiera de estas interpretaciones es correcta. ¿Ok? La que puede decirse que es tal vez la más justa o la más eh, gramaticalmente correcta de traducir sería como muy pocas veces. ¿Sí? Yo muy pocas veces voy a la biblioteca, pero si se dan cuenta son sinónimos. Muy pocas veces, rara vez o raramente, ¿no? En este caso, rarely significa tal cual rara vez, rarely. I rarely listen to the radio. I rarely listen to the radio. Yo rara vez escucho la radio. Yo rara vez escucho la radio. Y para terminar, tenemos never. I never listen to rock music. Never significa nunca. I never listen to rock music. Yo nunca escucho rock, ¿no? O yo nunca escucho la música de rock. Entonces, es importante que se los aprendan, se los tienen que aprender, básicamente. Always significa siempre, usually, usualmente, normally, normalmente, generally, generalmente, often es seguido o a menudo, frequently, frecuentemente, y estos son los que nos indican frecuencias altas, ¿no? Quiere decir que estamos hablando de algo que sucede eh, muy frecuentemente. Después tenemos sometimes, que significa a veces, que es la que nos indica que tanto 50% del tiempo sí pasa y 50% del tiempo no pasa. Es decir, es como el término medio. Y de ahí tenemos occasionally, que es ocasionalmente, seldom, que es muy pocas veces o raramente, rara vez, rarely, que es rara vez o muy raramente, y never, que es nunca, que estos de aquí desde occasionally hasta never son los que nos indican una frecuencia muy baja, que casi no pasa esto, ¿ok? ¿Para qué nos sirven estos adverbios de frecuencia? Bueno, para poder explicar eh, qué tan seguido sucede algo, ¿no? Te preguntan, eh, no sé, que si vas al gimnasio, cada cuánto vas al gimnasio, ya puedes decir, I go, I occasionally go to the gym, ¿no? Voy ocasionalmente. Entonces ya estás diciendo que no vas muy seguido, es de manera ocasional. O puedes decir, I always go to the gym. Yo siempre voy al gimnasio. ¿Ok? Un dato muy importante que aplica tanto para el español como al inglés. Hay que tener mucho cuidado para utilizar always y never, porque son conceptos muy deterministas. Por lo regular es erróneo el uso. Por ejemplo, puede decir, eh, yo nunca como, no sé, yo nunca como pastel, ¿no? Pero muy probablemente sea mentira, porque en algún momento puede que haya comido pastel, ¿no? Un ejemplo. O si yo digo, yo siempre me baño por las mañanas. Entonces, sí, puede ser que casi siempre me bañe por las mañanas, pero no creo que en toda mi vida, toda la vida siempre me haya bañado en las mañanas. ¿Ok? Entonces, para esto, aquí entra la palabra que les decía al principio, que es almost.
No es nada del otro mundo, nada más es aprenderse la palabra y lo que significa y cómo la podemos utilizar con nuestros adverbios de frecuencia. Es almost, se escribe así, almost, y significa casi. Entonces, si yo quiero decir o quiero expresar que según yo siempre me baño en las mañanas, pues, para no decir una mentira, puedo decir I almost always shower in the morning. Casi siempre me baño en las mañanas, ¿no? Casi siempre. Y este almost lo podemos utilizar con always o con never. Yo casi siempre o yo casi nunca. De manera que no caemos en decir que algo siempre pasa cuando puede ser que en algún momento no pase. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, pueden interrumpirme y preguntarme sin ningún problema, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra tabla. ¿Por qué? Porque, como les decía, los porcentajes son solo de referencia. Cada, cada, cada libro maneja porcentajes distintos, ¿no? Pero la idea básica es que unos indican alta frecuencia, otros indican una frecuencia media, que es el sometimes, a veces, y otros indican frecuencia baja. Esto es de otro libro y se los pongo para que vean cómo cambia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, sometimes según como 50%, que eso es lo más común. A veces es como 50%, pero aquí este libro lo pone como 25%, ¿no? Ellos a veces van a la cafetería en su tiempo libre, sometimes. Entonces, va a depender mucho del contexto que ustedes ocupen cuando transmitan su mensaje y también pues cómo enriquezcan el mensaje, ¿no? I sometimes go to the cafeteria when I'm working. Uh, I usually go 3 times a week, ¿no? También pueden decir cuántas veces van en una semana, ¿no? Entonces, y aquí pueden ver almost always, que es casi siempre, ¿no? Y aquí podemos ver una que no está aquí, que es hardly ever. Hardly ever. Hardly ever también significa lo mismo, rara vez, casi no. De hecho, hardly ever significa casi lo mismo que si fuera almost never, pero hardly ever es algo que es casi nunca. Por ejemplo, I hardly ever see him significa yo casi nunca lo veo a él. Aquí estamos ya viendo ya debemos saber los pronombres que vimos al principio, los pronombres, los subject pronouns, recuerden. Si se dan cuenta aquí, estamos viendo otro ejemplo de object pronouns, la clase que vimos al principio. I hardly ever see him. Primero está el verbo, que es ver, y luego el object pronoun, que es him, que significa a él, ver a él. Entonces dice, yo casi nunca lo veo a él, yo casi nunca lo veo. ¿Ok? Por eso es importante, les decía, saber bien, tener bien identificados los temas básicos desde un principio para que después cuando veamos estos ejemplos y hagamos más oraciones, no nos hagamos bolas con estas cosas. Ya debemos saber esto, ¿no? Entonces, ¿alguna duda o pregunta, muchachos, con el tema? Si no hay dudas, entonces vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a participar todos. Les voy a compartir y me dicen si lo pueden ver. ¿Pueden ver en la pantalla? Dice question number 1. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Díganme por favor si lo pueden escuchar. No se escucha nada. ¿No?
Ok, bueno, entonces vamos a hacerlo así sin sonido, está bien. Ya luego veo cómo hacerle, porque en la próxima clase sí les tengo que poner eh, bueno, es un ejercicio que tiene sonido, entonces si no, se los voy a poner por YouTube, pero no se preocupen, este es como prueba para el siguiente. Este lo podemos leer. Entonces dice, I seldom visit my relatives. Relatives, ¿qué significa? ¿Alguien sabe qué significa relatives? No significa relativos. Ok, si no saben o no recuerdan, relatives significa familiares. Ok, mis familiares. I seldom visit my relatives. So I see my Uncle John. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? Tenemos que participar todos. Profe, Dime, dime, Omar. almost always, Almost always. ¿Por qué? porque está diciendo que rara vez visita a sus familiares. Ajá, ahí estás perfecto. Yo rara vez visito a mis familiares. So significa entonces. Dice, entonces yo, so I. Luego tú dices almost always. ¿Qué significa almost always? Eh, Rara vez. O no, al- Almost significa casi y always significa siempre. Almost always significa casi siempre. Entonces diría, yo rara vez visito a mis familiares, así que casi siempre veo a mi tío John. ¿Es correcto? sí. ¿Sí? ¿Tú crees? No. Almost, usually, Usually, ¿qué significaba usually? No te pongas nervioso. usualmente. Ajá, usualmente. Y recuerda que lo usamos cuando es algo que pasa con mucha frecuencia. Usualmente es de frecuencia alta. Acá, está aquí usually 75 y en el otro libro usually 90, ¿no? Es algo muy frecuente. Y aquí nos está diciendo que él casi nunca ve, o sea, él rara vez ve a sus familiares. Entonces la respuesta correcta sería, yo casi nunca visito a mis familiares. Así que entonces yo, almost never see my Uncle John. Yo casi nunca veo a mi tío John. ¿Por qué? Porque el tío John también es un familiar y él está diciendo que rara vez los visita. Entonces casi nunca ve al tío John. Esa sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque almost always usually nos indican que es con alta frecuencia. Y aquí nos está diciendo que no es, no hace esto con frecuencia. ¿Sí quedó claro, Omar? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. No, gracias a ti. ¿Escucharon algo o no escucharon nada? No, profe. ¿No? Ah, ok. Bueno, no importa. Vamos con la número 2. Ahora ya participó su compañero Omar. Le toca ya sea a Marisela, Laura o Dalia. Quien quiera de ustedes. Dice, I'm never late for our English class. ¿Qué dice? I'm never late for our English class. ¿Quién me puede decir qué está diciendo ahí? I'm never late for our English class. Dalia, ¿me puedes decir qué dice? O puedes decirme, no, no sé, profe. Recuerden que es clase, no examen. Estamos aquí para practicar.
Siendo sincero, profe, no sé qué dice. ¿No? Ok, dale, está bien. ¿Alguien más que quiera apoyar a su compañera antes de que yo les diga lo que dice? ¿Que quiera intentar leerlo? ¿No? Ok. Recuerden, ¿qué significa I'm? I'm es la contracción de I am. I am. Ya vimos el verbo to be y ya vimos los pronombres. Ya deberíamos saber qué significa esto. I'm significa yo soy o yo estoy. Entonces dice I'm never. Never, acabamos de ver. ¿Qué significa nunca? Never. Es algo que nunca pasa. ¿Ok? Never. Never. 0% de probabilidad o 0% de frecuencia. Entonces dice, yo nunca, I'm never late for our English class. Significa yo nunca llego tarde a nuestra clase de inglés. Yo nunca llego tarde a nuestra clase de inglés. Punto. I'm on time. ¿Qué significa? Yo estoy, espacio, a tiempo. ¿Cuál será la respuesta correcta? Often, usually, or always. Profe, Dime, Omar. often. Puede ser, exacto, puede ser correcto. Mira, aquí tenemos often, quedamos que 70%, quiere decir que casi siempre, es como decir muy seguido, ¿no? Yo muy seguido estoy a tiempo. Es correcto, Omar, tiene sentido. Pero la más correcta aquí sería always, que significa siempre. ¿Por qué? Porque está usando aquí never, nunca. Yo nunca llego tarde a nuestra clase de inglés, ¿no? Nunca, te está diciendo que según él, ¿no? Nunca llega tarde a la clase de inglés. Yo siempre estoy a tiempo. Yo siempre estoy a tiempo. I'm always on time. I'm never late for our English class. I'm always on time. Entonces, cuando usamos never, recuerden que never nunca es el antónimo de always, siempre. Entonces, si dice que nunca llega tarde, quiere decir que según él, siempre está a tiempo, ¿no? Often también podría ser correcta, como te decía Omar, pero estaría dando pie, often recuerda que es a menudo o muy seguido, ¿no? Entonces diría, yo a menudo estoy a tiempo o yo por lo regular estoy a tiempo, ¿no? O por lo regular soy puntual. Pero si dices eso, entonces te estás contradiciendo al decir que nunca llegas tarde, porque estás dando pie a decir de que a veces has llegado tarde. Entonces se contradice un poco. Por eso lo correcto sería always, siempre. Yo nunca llego tarde a nuestra clase de inglés. Yo siempre estoy a tiempo. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Nuestra pregunta número 3. Question number 3. James goes to the beach only once a year. James goes to the beach only once a year. He goes to the beach. ¿Qué dice la primera oración? Dice James va a la playa solamente, only significa solamente o únicamente, once a year. Once significa una vez. Esta palabrita once significa una vez. A year, al año. James va a la playa solamente una vez al año, es lo que dice esta oración. James goes to the beach only once a year. He goes to the beach. Entonces, si James va a la playa solamente una vez al año, ¿cuál será la respuesta correcta? He
almost never goes to the beach, he never goes to the beach, o he always goes to the beach. ¿Cuál crees que sea la correcta, Omar? Sería almost Almost never. never. Ah, muy Ay. bien. Ahora sí participaron. Fue Omar y Dalia, ¿verdad? No, profe, Marisela. No, Marisela. Ah, ok. Gracias, Marisela. Disculpa, es que no se ve quién participa. Marisela y Omar. Muchas gracias. Exactamente, es almost never. ¿Por qué? Porque está diciendo que solo va una vez al año. Entonces él casi nunca va a la playa. He almost never goes to the beach. Muy bien. Vamos con nuestra question number 4. Dice, my sister often a book in the evenings. Esto es, si se dan cuenta, ya te está poniendo ahí el adverbio de frecuencia. ¿Qué es lo que tienes que poner? Tienes que poner el verbo en el tiempo correcto. Y esto es parte de una reglita que ya vimos también en clases pasadas. No sé si la recuerden. ¿Cuál sería la forma correcta del verbo en este caso? My sister often reads a book in the evenings. My sister often reads a book in the evenings. O my sister often is reading a book in the evenings. Profe, Dime, creo que la read, la B. ¿la ve? Ok, pues no. Pero gracias, Omar, por participar. Y espero que te ayude esto a reforzar, ¿no? El conocimiento. Te voy a explicar por qué. No nada más te voy a decir así, no es eso, ¿por qué no? No. Te voy a explicar la reglita de nuevo. Recuerda la regla, recuerden, porque creo que no se acordaba nadie. Eh, ¿Qué nos dice la regla? Que cuando vamos a conjugar un verbo con las terceras personas, singular, que son he, she o it, que es él, ella o eso, siempre el verbo se le va a agregar al final s o es, dependiendo del verbo. En este caso era read, era, el verbo era read. Entonces, como está, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de mi hermana, my sister. Es ella, ¿ok? My sister often reads, porque está en tercera persona. Reads. Read cambia a reads. ¿Por qué? Porque estamos hablando de my sister, que es igual a la tercera persona de singular en femenino, que es she. Yo puedo decir lo mismo, puedo decir, my sister often reads a book in the evenings, o she often reads a book in the evenings. ¿Sí quedó claro, Omar? Sí, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, sí. Perfecto. Es importante que, que se acuerden de estas reglitas, porque este tipo de ejercicios que les estoy poniendo y que les he puesto son los ejercicios que les ponen cuando ustedes hacen su prueba, por ejemplo, del TOEFL o alguna otra prueba de inglés que les mida su conocimiento de inglés. Les checan todos estos aspectos de la gramática del inglés, ¿no? Entonces van a encontrar muchas preguntas así tal cual como esta, de My sister often, y te ponen así, y tú tienes que escoger el verbo correcto, el que esté conjugado correctamente. Y en este caso, como estamos hablando de my sister, entonces
Often reads, con S al final, porque es tercera persona de singular femenino. Vamos con la question number 5 y va a ser nuestra última porque ya son las 3:43. Y tengo ahorita otra clase a las 3:50, entonces apenas irá tiempo de dar el link y todo el rollo, ¿no? Igual vamos a repasarlo esto el lunes, por si no quedó muy claro, antes de ver el otro tema de adverbios y adjetivos. Entonces, nuestro último ejercicio del día de hoy. I eat junk food because I know it's not very healthy. Dice yo, espacio, como comida chatarra porque sé que no es muy saludable. ¿Cuál será la respuesta correcta? I always eat junk food because I know it's not very healthy. I sometimes eat junk food because I know it's not very healthy. Or I seldom eat junk food because I know it's not very healthy. Sería seldom. Muy bien, Marisela. Sería seldom. ¿Qué significa seldom, Marisela? Raramente o rara vez. Exactamente, significa raramente, rara vez o muy pocas veces, ¿no? Sería como decir, yo raramente o yo rara vez como comida chatarra porque sé que no es muy saludable. O yo pocas veces como comida chatarra porque yo sé que no es muy saludable. Es lo que tiene más sentido. Si dijéramos always sería como decir, yo siempre como comida chatarra porque sé que no es muy saludable. Entonces no tiene sentido, te estás contradiciendo. Yo a veces como comida chatarra porque sé que no es muy saludable. Podría ser también correcto. Podría, dices, bueno, a veces. Aunque sé que no es saludable, me gusta, ¿no? Entonces a veces la como. Pero lo más congruente con nuestra oración es seldom, como lo dijiste. Yo rara vez como comida chatarra porque sé que no es muy saludable, ¿ok? Entonces, jóvenes, ¿alguna duda? De todas formas, vamos a volver a repasar un poquito, no igual de nuevo todo lo mismo que vimos hoy, pero va a ser un pequeño repaso el lunes eh, para aclarar más dudas, porque en 50 minutitos como que no da tiempo. Y vamos a ver el siguiente tema de adjetivos y adverbios. Muchas gracias, jóvenes, por estar en su clase, aunque fueron pocos. Bueno, agradezco su compromiso con su clase. Y bueno, se acaba de conectar su compañera Lisa, pero ya acabó la clase, así que bueno, hola y goodbye. Muchas gracias, Omar, por participar. Espero te haya quedado un poquito claro el tema de hoy y los poquitos temas que vimos. Y bueno, la siguiente clase el lunes vamos a verlo ya un poquito más a profundidad, vamos a hacer más ejercicios y vamos a ver la diferencia entre los adjetivos y los adverbios. Si tienen algún comentario, lo pueden hacer ahora antes de que termine la reunión o alguna pregunta que me quieran hacer, aunque no sea respecto a esta sesión. Si no, entonces damos por terminada la clase de hoy. Muchas gracias por conectarse, Omar, Marisela, Laura, Dalia y ahorita Elisa. Nos vemos.